Hola mis queridos amigos de YouTube, les habla Fray Anderson Aguirre Sánchez de la Orden de Predicadores. Hoy les quisiera hablar acerca de un tema cristológico, acerca de unas preguntas cristológicas que vamos a tratar de responder durante estos 10 minutos. Entonces empecemos. Y las preguntas vamos a tener unas respuestas cortas para que ustedes tengan información y sepan qué tan grande puede ser el misterio de Cristo, que de eso se trata la cristología. Entonces, ¿cuáles son las notas centrales de la cristología? Las notas centrales de la cristología son quién fue, historia, cómo vivió, la acción y cómo murió, el destino. ¿De quién? De Jesús. ¿Cuál es el contenido de la cristología? Entonces, el contenido de la cristología es el ser y el tiempo, el hacer y el padecer, la vida y la muerte de Cristo, lo que Dios y los hombres hicieron con Él y lo que Él hizo ante Dios y los hombres. ¿Cuáles son los primeros contenidos de la cristología? El destino, la doctrina, la muerte y la resurrección. ¿Cuáles son las dos formas del contenido de la cristología? La primera es que lo que se ve desde afuera como un judío que está en el origen del cristianismo, y la segunda de lo que se ve desde dentro de su propia revelación, o sea, la acogida de la fe. Eso para un cristiano también, ¿no? ¿Cuál es el objeto último entonces de la cristología? Es conocer y compartir la propia conciencia de Cristo. ¿Cómo se expone la cristología? ¿Cómo expone la cristología la realidad de Cristo? ¿Cómo expone la cristología la realidad de Cristo? En la medida en que en él están implicados Dios, el hombre y el mundo. ¿De qué forma la realidad trinitaria constitutiva de Cristo funda su historia y contenido en el plan de salvación para los hombres? Es una pregunta bastante amplia. ¿A partir de qué? De la revelación trinitaria. Así se funda la historia y el contenido del plan salvífico de Cristo. ¿Y cuál es la relación trinitaria? El Hijo se encarna, revela al Padre y al Espíritu y los arrastra consigo a la historia humana. Desde que Cristo se hace hombre, allí comienza el misterio de la Trinidad. ¿De qué forma la realidad trinitaria? ¿De qué forma entonces, qué términos utiliza la patrística griega para describir la maestría de la cristología? Entonces, la relación eterna con Cristo, con Dios, la teología, y la acción de Cristo en el tiempo para la salvación de los hombres, o la encarnación, la economía. ¿Cuáles son las tres realidades inseparables de Cristo? Tres realidades. El en sí de Cristo, el para mí y el allí y entonces de Cristo. ¿Cuál es el lugar temporal? La historia y el mundo. ¿Cuál es el lugar externo? Dios y su plan de salvación. ¿Y cuál es el lugar próximo? Las personas que creen en Él, lo confiesan vivo y lo ofrecen a los demás como Salvador, o sea, la Iglesia. ¿A partir de qué se origina la fe? Se origina a partir del testimonio de la vida del creyente, que se enciende como una vela y que enciende otra vela. Esta se enciende entera entonces en la persona que es remitiéndose o se remite a Cristo Jesús. ¿Quién es el sujeto de la cristología y cuándo reúne las condiciones necesarias para llevar a cabo su misión de explicar el fundamento y contenido de la confesión de fe? El sujeto de la cristología como ciencia es el mismo que por el sujeto de la fe, o sea, no se pueden separar, es uno solo el sujeto. La Iglesia, en cuanto a cuerpo de Cristo, animada por el Espíritu Santo, encargada con su misión y fortalecida con las gracias personales y los carismas de edificación comunitaria de cada uno de los miembros. Entonces, el propio
objeto de la fe es la iglesia. 1. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros todos. ¿Cuántas condiciones objetivas que crean la cercanía del real sujeto hacia la cristología? Entonces, ¿cuántas son las condiciones objetivas? Y vamos a nombrar 3. La iglesia, la fe y la oración. La iglesia es el lugar, la comunidad a la que están confiados el objeto y la actividad propia o dogmática, es decir, la predicación del evangelio. La fe, condición interior al sujeto que hace la cristología. La fe es la que crea la impresión de realidad, de realización, de realidad, y otorga la posesión a la nueva vida objetiva. Y la oración es la explicación de la realización de la fe, su realidad convertida en palabra y diálogo de amor. Es la condición próxima de la teología, es la condición del conocimiento de Cristo. La oración cristiana tiene 2 entonces expresiones fundamentales. Primera, la celebración litúrgica oficial de la iglesia, y la segunda, la plegaria personal del individuo, del cristiano. Entonces tenemos 2. ¿Cuáles son los 2 sentidos de una cristología ascendente? Para hablar de 2 sentidos, entonces tenemos que decir que está la progresiva y la evolutiva. Entonces, la progresiva, ya desde el origen de las mismas afirmaciones bíblicas, se expresa entonces que es progresiva, desde el mismo origen. El origen, la secuencia de la salvación, hace que la progresiva sea un sentido de la cristología ascendente. Y la evolutiva, que afirma que tuvo una creación de realidad del mismo Jesús, que el Jesús judaico, ¿no?, se creó por el contacto con las religiones mistéricas del helenismo, una figura divina a la que se creyó y se creyó, ¿no? ¿Cuáles son los presupuestos entonces? Si hablamos de una teología, de una cristología ascendente a una teología entonces descendente, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían ahora para la descendente? Parte del misterio trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la encarnación como punto de partida, la venida de Cristo al mundo, punto de partida, tal como ella aparece al final de la historia de Cristo, y lo que se nos ha revelado sobre su origen, su misión redentora. Entonces el abajamiento o la filiación divina es bajar Cristo al mundo como hombre y Dios. ¿Qué es Basileia? Una palabra griega que significa realeza, condición real, realeza de Dios. ¿Y de qué se trata entonces? ¿Cuál es el sentido entonces real del reino? Entonces Jesús nunca lo define, sino que lo actualiza con su predicación, milagros, realización y amistad. Pero tendremos que preguntarnos también entonces ¿qué es el reino? El reino entonces es sujeto de un proceso, como centro del acontecimiento transformador, como don de Dios, como proceso de afirmación de los frutos correspondientes, como dinamismo que está transformando la historia, como realidad que vendrá al final en el Hijo de Dios. Hasta aquí, mis queridos hermanos, tendríamos una primera parte hablando de las preguntas cristológicas. No se pierdan las siguientes preguntas. Vamos a definir entonces qué incluye el reino, que es el reino entonces de Dios, porque hablamos que es el reino, pero no hablamos que es el reino de Dios, y también hablaremos, por ejemplo, de unos términos, por ejemplo, hipóstasis, adopcionismo, consustancialidad. Que tengan buenos días, buenas semanas, y Dios los bendiga.